Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? En este video les voy a mostrar mi ranking, mío, de moi, de casi todas las temporadas de Drama Total. ¿Por qué digo casi? Porque no voy a incluir a la última, porque hay gente que no la ha visto, incluyéndome. Pronto la veré y les traeré contenido de ella. Otra que no terminé de ver fue la de Campamentos Ventura, la segunda temporada, ni tampoco he visto los capítulos de la primera. Si no sabes de qué temporadas hablo, son de las hechas por Odd Nation Cartoons, de fans para fans, recomendadas, aunque no las he visto. Sé que hacen un increíble trabajo. ¿Les gustaría que les traiga contenido de esas temporadas? Díganme en los comentarios. En fin, después de esta introducción larga y tocando temas que tienen que ver, pero no son importantes para el tema de este video, que por si no lo viste, que no sé por qué le darías clic a un video que no sabes de qué trata, pero te lo agradezco, hoy les voy a decir mi ranking de casi todas las temporadas de Drama Total, incluyendo Carrera Alucinante. Así que espero que te guste el video. Y antes de empezar con mi ranking, te quiero recordar que si te gusta el video, dale like, así yo saber que lo hizo y seguiré subiendo contenido de este tipo. Hazlo al final para saber si te gustó. También recuerda que puedes comentar tu ranking, comenta lo que tú quieras. Si me quieres ayudar más, puedes suscribirte al canal. Y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Si estás suscrito y comentas algo, ten por seguro que te voy a responder. Te daré corazón y puedo fijar tu comentario para que todos lo vean al inicio de los comentarios. En fin, ahora sí, a iniciar. Tres cosas importantes. Este es mi ranking, sé que ya lo dije, pero se los quiero recordar. Tú puedes decirme el tuyo en los comentarios. En este ranking voy a ir de lo que menos me gusta a la que más me gusta. Número 3, no voy a incluir a Drama Total La Guardería, porque tampoco la he visto, pero la verdad no pienso verla. Y bueno, ahora sí, a iniciar. Número 7. Drama Total Isla Paquiteu. Esta es la peor temporada de Drama Total. Todos los personajes son extraños, la única normal es Sky, los demás no valen madre. Y aunque sabemos que la rareza de los personajes de Drama Total no es extraño, tenemos como ejemplo a Izzy o a Mike, que hasta tenía personalidad disociativa o personalidad múltiple, pero ellos eran los únicos inverosímiles del grupo. Los demás eran arquetipos de la vida real, pero en este caso ninguno es arquetipo de nadie. Y si existe alguien como el de este elenco en la vida real, debería estar en un manicomio. Toda esta isla es un show de fenómenos. Tenemos a Birdo, un güey no habla ni una chingada, pero hace ruidos. ¿Qué putas con eso? Leonard, un güey que le mama el cosplay, pero pues en lugar de ir a la Comic Con debería ir con un psiquiatra. Amy, la gemela malvada. Rodney, el virgen entre los vírgenes, el rey de los vírgenes, el virgen supremo. ¿Por qué lo digo? Porque si una chica le dice algo, lo que sea, se enamora de ella. Aunque lo manden a chingar a su puta madre, si lo manda una mujer, él se enamora. Sammy, la gemela buena, que después de años de que su hermana la trataba peor que la mierda, se dio cuenta de que pues no está tan pendeja. Ella, la que tiene pedos mentales pensando que es una princesa de Disney, debería acompañar al güey del cosplay al psiquiatra. Topher, alguien que por alguna razón quiere ser como Chris, que pedo con este cabrón también. Dave, un güey que tiene un chingo de miedo a todo e inseguridades, no con él, con su entorno. Scarlett, la verdadera malvada de la serie, que no duró mucho, inteligente que siendo sincero es de las pocas normales, ponle comillas más grandes, ahora sí, de esa temporada. Max, el intento de villano que sería de esos villanos raros de los cómics, como de los años 60, esos que aparecen una vez para no volver jamás de lo raros que son. Jasmine, una que sin pedos podría aparecer en uno de esos programas de Animal Planet y sobreviviría sin pedos en la jungla. Sugar, una gorda con ganas de chingar, que le molesta que los demás sean felices, sin carisma y que hasta lo que no traiga le hace daño. Sean, el güey loco, porque cree que en algún momento va a haber un apocalipsis zombie, ha invertido un chingo de tiempo y dinero y por eso entró al programa, por el premio del millón. Y por último está Sky, la más normal de todos los participantes, además de que es la única que en todo el programa se enfocó en ganar. Los demás se distraían en sus propios pedos, o con sus parejas, o chingaderas así. Para mí, la mejor personaje de toda la temporada, aunque siendo sincero, no sé por qué, mi personaje favorito de este elenco es Sean. Y como les digo, no sé por qué, pero me gusta. En fin, por un lado está este punto. Por otro, como ya sabrán, si han seguido esta serie desde el inicio, poco a poco se nota la decadencia y la poca preocupación que tiene Chris por los campistas. Y aquí está en su máxima expresión, a tal punto de meterlos en una isla artificial sin decirles y que hasta tenía un modo de autodestrucción y que cuando se activa le vale puritita madre y decide mandarlos a que los activen.
sin que le preocupe si viven o mueren. Scarlett ha tomado el control de la isla y los va a matar a todos si no le doy el millón. Nota, no voy a darle el millón. Número 6. Drama total, la venganza de la isla. En esta temporada presentan un nuevo elenco de personajes, dejando descansar al anterior, pero volviendo al campamento Wawanagua. El problema de esta temporada es que el elenco parecen refritos de los personajes de Isla del Drama, como intentando que se parezcan a esos sin ser esos, lo cual resulta un poco molesto. Pero, siendo sincero, los entiendo, la mayoría de los arquetipos más conocidos de los adolescentes en ese momento ya habían sido cubiertos por el primer elenco, así que no les quedó de otra. Además de que, esto hizo indirectamente que los personajes de Isla Paquiteu sean los más raros, ya que quisieron hacer nuevos personajes sin que se asemejen a los anteriores, pero los hicieron muy raros. En este elenco tenemos a Stacy, a la que no le para el hocico en todo el día y se la pasa inventando pura mamada de su familia. Dakota, una con ganas de fama y volverse estrella, pero sin mucha suerte para lograrlo, pero con mucho dinero para quedarse y volver al juego. B, otro güey callado pero inteligente que por no querer hablar, sabrá Dios por qué putas, lo eliminan. Están medio pendejos estos güeyes. Dawn, una ambientalista amiga de los animales, la cual está un poco loca y, según ella, lee auras. Parece más a esas personas que se drogan y dicen que hablan con animales, que creen el horóscopo. Gente pendeja. Sam es como Harold pero gordo. Le maman los videojuegos y no hay más que decir del güey. Brickhouse MacArthur, también conocido como Brick, es el que quiere ser soldado. Para mí lo nerfearon por el bien de la trama. ¿Cómo alguien así no va a llegar más lejos? No digas mamadas, Mary Jane. Anne-María, una morra a la cual le mama ponerse un chingo de madres, tanto en la jeta como en el pelo. Curiosamente, sí existe gente así. Mike, el güey que tiene una personalidad múltiple o personalidad disociativa, el raro medio pendejo. Yo, un hombre sin ser hombre. Yo nunca he besado a un chico. Sí, está bien, viejo. Leggy no juzga. Un atleta competidor de Brick que es como Eva sin ser Eva. Scott, el güey granjero que es antagonista de la temporada, el cual le gusta chingar la madre, pero la verdad le falta carisma a comparación de anteriores villanos. Soy la chica tímida que le da miedo convivir. Es que Dios sabe que si fuera sociable sería demasiado poderosa, pero poco a poco ya agarra callo y llegó más lejos de lo que pensé, la verdad. Lightning, un güey que para todo dice Sha, no sé por qué putas, pero lo dice tanto que llega a ser molesto. No puedo creer que Lightning llegara hasta la última final. ¿Es que acaso nunca se calla? Muy atleta, pero le falta pensarle. Cameron, un güey que le tenía miedo a todo, se enfermaba por todo, pero a lo largo de la temporada perdió esos miedos y dejó ser el chico burbuja. Entre Lightning y Cameron se vio así. Número 5. Drama total, todos estrellas. Esta fue una temporada rara, diferente, pero sí algo que se esperaba, que los mejores personajes de los elencos participen en una temporada. Pero todos pensaríamos que traerían a verdaderas bestias de los elencos para ver a quién la pesta más la verga. Pero no, ni madres, trajeron a güeyes como Sierra mamón. Que no está mal, el problema es que hay mejores personajes como Owen, Harold, Bridget, DJ, Jeff, LeShawna, pero no, pon a Sierra, no mames. Está eso y además ultra mega chirriquete recontra nerfearon a los personajes del primer elenco. Solo empuja. De acuerdo. ¿Cómo es que se empuja? A tal punto que los finalistas fueron Zoe y Mike, con una final menos dramática que el partido entre Necaxa y Puebla. Pero bueno, esa temporada tenía el suficiente potencial para ser una de las mejores, pero terminó en el lugar número 5, debajo de un spin-off. De un spin-off mamón. Número 4. Carrera alucinante. Este es un spin-off, pero está en el universo y de hecho viene después de Isla Paquiteu. Esta es una temporada la cual yo creo que lo hicieron muy bien, además de que cambiaron varias cosas respecto a las anteriores temporadas. Primero, el anfitrión ya no es Chris, sino Don, un presentador el cual me gusta mucho y de hecho me gustaría ver cómo interactúan él y Chris. Además de que Don, a comparación de Chris, es más profesional, lo cual fue algo bueno a comparación de McLean, que él sí se preocupaba por los concursantes. Otro gran cambio es el hecho de que antes eran 2 equipos y después la fusión. Únicamente hubo 3 equipos en gira mundial, pero en esta temporada eran equipos de 2 y, depende de lo que representaran o su relación, era el nombre del equipo. Presentando más personajes de este mundo, pero regresando a 4 que ya habíamos visto antes: Jeff, Noah, Owen y Leonard. Pero obviamente los primeros 3 recordados con más cariño. Otro cambio interesante es que solo se admitían adolescentes en las anteriores temporadas. En esta no había límite de edad. Interrumpo este video solo para decirte que si te está gustando el video,
considera darle like. También no olvides comentar lo que tú quieras, como tu ranking. Suscríbete para que no seas parte del 99,4 jodido por ciento que no estás suscritos. No mamen, porfa ya, no sean tan culeros. Nada más es picarle el botón y si quieres ayudar más puedes compartir el video. Bueno, ahora sí, sigamos. Entre los equipos estaban los ñoños, donde a Leonard se le une a otra que debe ir a un psiquiatra, otra cosplayer que debe oler a patas, Jerry y Pete, dos señores tenistas ya viejos, los cuales querían ser chavorrucos, pero pues no les salía, además de que, al ser los competidores más grandes, tenían desventaja contra los más jóvenes. Elodie y Mari, dos genias, las cuales les sacó esa madota de querer calcular cómo hacer un jodido castillo de arena, pero pues bueno. Laurie y Miles, las veganas, las cuales son esas que se amarrarían a los árboles para que no los corten, y esas pendejadas que hacen esos güeyes. Yo por eso, pura ensalada de carne. Jen y Tom, bloggers de moda, los cuales nunca se perderían una oferta porque los culeros duermen afuera de las jodidas tiendas. Kelly y Taylor, madre e hija, la hija, esas morras consentidas que ya hablan fresa y que les das con los prietos, y la mamá le compra todo para que no sufra, o una mamada así. Jay y Mikey, gemelos adversidad. Son esos güeyes que, además de ser alérgicos a todo, tienen mala suerte, o sea, pobres y delicados. Chet y Lorenzo, hermanastros, pero como son dos hombres y como esto no es no por, uno no se queda atorado mientras el otro aprovecha, pero la verdad no tengo una mejor definición que... los abortos fallidos. Rock y Spud, rockeros, pero parecen más a esos güeyes que jugaban puro Guitar Hero, y por eso creían que eran rockeros, pero no sabían tocar una guitarra. Dwayne y Junior, padre e hijo, un padre que quería reconectar con su hijo, además de querer viajar gratis, y un hijo el cual creía que esto era una pérdida de tiempo, pero al final se conectaron, ellos me gustaban. Noah y Owen, los expertos en realities, unos de los más queridos de esta temporada, ya que vienen desde el elenco original. Llegaron lejos como se esperaba y, a diferencia de Todos Estrellas, yo siento que aquí no nerfearon a los concursantes clásicos, además de que, bueno, al final nos dejaron un spoiler que fue demasiado lejos. ¿Qué reality show deberíamos hacer ahora? ¿No te dije? Nos invitaron a la próxima temporada de... Crimson y Enui, los góticos, unos que siendo sincero no pensé que iban a llegar muy lejos, de hecho al inicio no me gustaban mucho, pero poco a poco me agradaron, me pareció un buen dúo y muy competitivos. Brody y Jeff, los surfistas, aquí Dios nos escuchó, ya que nos volvieron al Jeff alivianado y fiestero del inicio, y dejó esa faceta que tenía de la secuela. Ryan y Stephanie, los enamorados, estos no me gustaron nada, era ese grupo de date cuenta amiga, red flags y todas esas madres de parejas tóxicas, pero tuvieron un buen desarrollo, creo. Carrie y Devin, los mejores amigos, estos no sé por qué otra vez, pero me gustaron mucho, era mi equipo favorito y, aunque llegaron lejos, no me gustó que se fueran por esa madre del avestruz, pero está bien, no creo que hubieran llegado a la final, la verdad. Emma y Kitty, las hermanas, ellas me gustaron y lo que me esperé a decirlo acá fue que me gustó esa versión de Noah y Emma. Siento que lo llevaron bien, pero centrándose en el juego. Kitty también un personaje muy querido y me gustaría verlas en otra temporada. Josie y Jack, los patinadores artísticos, un muy buen equipo competitivo que nos demuestra a la presión que están sometidos los deportistas olímpicos. Ellos no solo eran buenos villanos, sino además carismáticos. Sí pueden traer los mejores villanos del Mortal sin problemas, pero yo creo que un problema de ellos es que se centraron mucho en las cadetes. MacArthur y Sanders, cadetes de policía. Un equipo que, siendo sincero, además de que no pensé que iban a llegar lejos, tampoco me gustaba mucho, pero sentía como un buen equipo y un buen contrapeso a los patinadores. Su rivalidad es una de las mejores cosas de la temporada y fue, yo creo, la que muchas veces llevaba a la serie. Siendo sincero, este spin-off me gustó mucho y lo vuelvo a ver, no todo, pero sí algunas partes o capítulos. Yo creo que lo único malo es que le falta la atención y el drama en el modo de juego. ¿A qué me refiero? A que aquí no importa mucho llegar primero o segundo o tercero, solamente no tenías que llegar de último. Yo creo que eso le resta un poco de emoción a los desafíos. ¿Aún seguimos en la carrera? Gary y Devin son los últimos en llegar. ¿Me equivoqué? ¡Aún están en la carrera! ¡Oh, sí! Otra cosa es que al ser tantos personajes y que muchos no duraban mucho, no llegabas a conocerlos mucho o no te interesaban por el poco tiempo que duraban. Además de que muchos, así como llegaron, se fueron. Me explico, algunos llegaron por la experiencia, como el padre e hijo, que llegaron para reconectarse y lo lograron. Pero la madre e hija llegaron siendo una hija malcriada y una madre consentidora y se fueron así. Otra cosa mala que se relaciona con lo que ya dije es que no todos llegaron con las ganas de ganar, solamente por la experiencia, por la anécdota. Eso hace que no todos le pongan todas las ganas para ganar y no les importa mucho ni el premio ni el juego. Lo que sí hicieron bien fue encontrar arquetipos distintos a los ya presentados,
además de que al tener más libertad en la edad de los personajes podía interactuar entre ellos de diferentes formas. Pero aun con todo lo malo, este spin-off me gustó mucho. Como dato curioso, es la temporada con más participantes, contando con 36. Algo curioso es que al final sí pasó a lo que Chris le temía, ser reemplazado. ¿Qué pasaría si comienzan a hablar de lo viejo que te ves y deciden reemplazarte por un anfitrión más joven? ¿Reemplazarme? ¿Yo? ¿Ah? ¡Maquillaje! Soy su anfitrión, Don. Número 3. Luz, drama, acción. Como no podía ser de otra forma, la trilogía original debía ser las mejores 3 temporadas, pero aunque son muy buenas, Luz, Drama, Acción es la más floja de todas. Ahora, alejándose de una isla abandonada, estando en un estudio de filmación abandonado, los participantes tenían que jugar en desafíos inspirados en diferentes géneros de películas. Esta temporada nos dejó varias cosas, como el inicio de la relación entre Duncan y Gwen, la locura de Trent. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy un pinche loco, cabrón. El intento de Alejandro, antes de siquiera conocerlo, de parte de Justin, la decadencia de Jeff y, obviamente, el programa La Secuela, donde se vería qué piensan los personajes tras su eliminación, algo muy interesante que hasta tendría injerencia en la final. Esta temporada me gustó y trajo buenas cosas, pero aunque no es mala, las otras dos simplemente son mejores. Ok, la verdad no sabía cuál poner en segundo y cuál poner en primero, pero pensándolo bien, para mí, la segunda mejor temporada de Drama Total es... Número 2. Drama Total. ¡Gira mundial! ¿En serio? Esta fue la tercera temporada de Drama Total, pero curiosamente la primera en tener el nombre de Drama Total en el título. En esta temporada había añadidos interesantes, como el hecho de que ya no se iba a hacer en un lugar en específico. Al contrario, haciendo honor al nombre, sería una gira alrededor del mundo, con desafíos inspirados según el lugar donde estuvieran. Habría 2 concursantes nuevos, Alejandro y Sierra. El primero, un gran competidor, con hambre de ganar, con las ganas puestas desde el inicio y aprovechándose de su biología, y utilizando alguna que otra jugada moralmente cuestionable, llegó a lo más alto. Pero no sería el único, ya que por primera vez los villanos de la temporada llegarían hasta el final. La otra competidora nueva, Sierra, una gran fan del programa, principalmente de Chris y de Cody, se sorprendería por lo lejos que llegó, ya que no se veía con muchas ganas de trascender, pero con lo más importante a su lado, el guión, logró llegar más lejos de lo esperado. Otra cosa interesante es que en cada capítulo, los concursantes tendrán que cantar improvisadamente, dependiendo de lo que esté ocurriendo en ese momento. Esta temporada, como lo pueden ver, es una de las mejores, y para algunos la mejor. Pero para este narrador hay una que, aunque sea por muy poco, la logra superar. Número 1. Isla del Drama. La mejor temporada de Drama Total tenía que ser la primera. Conoceríamos a Chris por primera vez, al igual que el chef, al campamento de Wadagwa en alguna parte de Muskoka, Ontario, Canadá, y en donde 22 participantes pelearían por ganar $100,000, luego aumentados a 1,000,000, pero para ello tendrán que soportar varios retos, la horrible comida y a los demás. ¿Quién sucumbirá a la presión? Descúbralo aquí, ahora mismo en La Isla del Drama. En esta conoceríamos al primer elenco y al más querido, como Ezequiel, el güey que estudia en casa, el cual fue el peor participante, ya que salió en el primer desafío no una sino 2 veces, pero terminó muy mal el Seki. Eva, la amadísima, pero aunque dé miedo de que con un putazo te regrese a los huevos tu jefe, también tiene muy mal carácter, lo cual la terminó sacando. Noah, que no se mostró mucho, aunque después se vio mejor, aquí pasó sin pena ni gloria. Justin, el guapo, pero sin mucha ambición, tampoco profundo era, que ni siquiera hablaba, no sé por qué, pero le costó irse pronto, aunque después le metió más ganas. Katie, la mejor amiga de Sadie, las cuales hacían todo juntas, hasta ir a cagar, pero por hacer todo juntas le costó irse. Tyler, el atleta, que aunque era bueno no tuvo mucha participación y su mayor miedo lo terminó sacando. Izzy, la loca, que está perseguida por el gobierno por alguna razón, además de ser muy inteligente y se golpea muy fuerte en la cabeza, a ella la misma policía la terminaría sacando, más o menos. Cody, el acosador, el cual hasta quería la ropa íntima de las mujeres, algo que no saldría en Cartoon Network hoy en día, pero su poca suerte haría que se marchara muy adolorido. Beth, la amiga fea de la bonita, lo cual no tuvo mucho, pero sí tuvo algo de desarrollo. Pero después se vería que no es tan buena como se creía, que al tomar algo que no debía, la haría salir. Sadie, la mejor amiga de Katie,
la cual logró sobrevivir más tiempo del esperado sin su amiga, pero una mala puntería terminaría su participación. Lo bueno, volvería a ver a Katie. Courtney, la estirada, la cual sintiendo atracción por los que rompen las leyes a tal punto que ella también las rompería, pero un conteo de votos sospechoso la dejaría fuera. Harold, el geek con impresionantes reflejos, el cual, al saber tanto y su apariencia lo haría el blanco de burlas. Al final se vengaría de una forma cuestionable, pero sus habilidades no lo salvarían de ser expulsado. Pero amó, rió, lloró y vi Lolas. ¿Qué más puedo pedir? ¿Amaste? ¿Eres un hombre? Trent, el guitarrista, el cual, como a todos, nos gustan las nalgóticas, pero una carta y una trampa haría que estuviera fuera. No sin antes aclarar todo e irse en paz. Aclaro que no se murió, porque parece como lo que estoy diciendo, pero no. Bridget, la surfista, amiga de los animales, eco-friendly, pero muy despistada y algo explosiva. Pero mala suerte y un mal olor la dejarían sin oportunidad de seguir. Lindsay, la chica bonita, pero no tan inteligente, la cual, después de días y días de ser usada, ella al final se daría cuenta. Y es eliminada por un tecnicismo injusto, pero así es el juego. DJ, el grandote que pensarías que te podría partir tu madre, pero en realidad es muy tranquilo, el cual le tocó irse. Pero todos, en serio, todos lo despidieron. Jeff, el buena onda, lo malo, al ser tan bueno y no caerle mal a nadie, eso hizo que fuera una amenaza para los demás, los cuales decidieron votar por él. LeShawna, la cual, sin duda, sufrió la eliminación más absurda e injusta de todas las temporadas de Drama Total, pero al final fue expulsada sin haber ningún reto. Duncan, el delincuente, salió del reformatorio más obligado a estar que a querer, el cual demostró que puede llegar lejos y le ayuda a sus habilidades atléticas, pero aún así, al no caerle bien a uno de los más importantes, el que dirige ese desafío quedó eliminado. Para mí, este es mi personaje favorito de todo Drama Total. Heather, la penúltima eliminada en el penúltimo capítulo, donde, en lugar de participar en desafíos creados por el anfitrión, había que soportar retos creados por los eliminados. Al final, una alianza en su contra logró una eliminación descabellada. Gwen, la que llegó sin muchas ganas de participar, pero al resignarse a que tenía que estar ahí, se enfocó en ganar, sin llamar mucho la atención hasta que llegaron las rondas más importantes. Pasando por una relación rápida, logró llegar muy lejos, más lejos de lo que esperaba, pero al final unas galletas la convirtieron en subcampeona. Owen, alguien que no se esperaba mucho, pero por su gran fuerza física, la subestimación de los demás, el caerle bien a la mayoría y al final, después de liberar a Willy, sus ganas de comer lo convirtieron en el ganador. Y así llegamos al final de la temporada y de mi ranking. Si tú no estás de acuerdo conmigo, deja tu ranking en los comentarios, así como puedes decir cuál es tu personaje favorito de Drama Total. Bonus. Como bonus les traigo mi ranking de los dos especiales de fin de temporada. Número 2, Cacería de Celebridades, se reúne un especial de Luz Drama Acción. Y número 1 es el drama. Tal vez después explique por qué, tal vez no. En fin, espero les haya gustado el video de hoy. Si es así, recuerden darle like. Eso me ayuda mucho a que YouTube recomiende el video. Comenten lo que ustedes quieran, me ayudaría mucho si se suscriben y más si compartieran el video o el canal o ambos con quien ustedes quieran. También recuerden que tenemos TikTok, página de Facebook e Instagram, así que síganos allá y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.